Hola, vamos a ver un problema clásico de manejo de vectores o de listas, que es la concatenación. Concatenar listas es la operación que consiste en unirlas una a continuación de la otra. Por ejemplo, si tenemos la lista A, que la representamos de esta manera, y tenemos la lista B, que la representamos de esta otra manera, la lista C, que va a ser A concatenada con B, se va a ver como los elementos de la lista A seguidos de los elementos de la lista B. Vamos a ver un ejemplo con números. Dadas dos listas A y B, concatenarlas en una lista C. Supongamos entonces que la lista A tiene m elementos y la lista B tiene n elementos. Entonces la lista C contendrá m más n elementos. Veamos, supongamos que la lista A tiene 5 elementos, entonces dibujamos un vector donde vamos a poner los elementos. Al ingresar la lista A van a aparecer los elementos, por ejemplo, 20, 12, 6, 14 y 9. Luego tenemos la lista B que tiene 3 elementos. Entonces dibujamos el vector B y al ingresar la lista B van a aparecer sus elementos que, por ejemplo, pueden ser 4, 8 y 11. La operación de concatenación nos va a generar una lista C que va a tener 8 elementos. O sea que m más n es el tamaño de la lista que va a tener el resultado C. Lo que tenemos que hacer primero es cargar entonces los elementos de A, que son 20, 12, 6, 14 y 9, y a continuación cargamos los elementos de B, que son 4, 8 y 11. De esta forma está resuelto el problema. Este sería el modelo de la solución. Tenemos que ingresar la lista A repasando lo que hicimos recién. Luego ingresamos la lista B. Cargamos en C los elementos de A y cargamos en C los elementos de B. Lo que faltaría para que el modelo quede completo sería mostrar al final los elementos de C con el objetivo de mostrar el resultado de la operación. El algoritmo va a ser el siguiente. Para ingresar la lista A ya vimos en varios problemas anteriores cómo hacerlo. En este caso sabemos que A tiene un tamaño m, entonces ingresamos m, que es el tamaño de A. Hacemos un ciclo repetir para i desde 1 hasta m con incremento 1, por lo cual ese ciclo se va a repetir m veces. Y lo que hacemos dentro del ciclo es ingresar los elementos del vector A con el subíndice i en este caso. I va a tomar el valor 1 y va a cargar el primer elemento de A y así sucesivamente hasta llegar a m. Luego ingresamos la lista B, que es una operación similar, nada más que acá ingresamos n, que es el tamaño de la lista B o el vector B. Podemos usar la misma variable i porque ya terminamos de usarla en el ingreso del vector A, podemos volver a usarla, o podemos usar otra variable como ustedes quieran. Yo voy a hacer economía de variables, aunque no hace falta, y voy a volver a usar la variable i. Entonces va a ir desde 1, en este caso hasta n, ingresando los elementos del vector B. Luego tenemos que cargar en C los elementos de A. Para eso hacemos un ciclo que vaya hasta m. ¿Por qué? Porque el vector A tiene m elementos y en C sub i pongo los elementos A sub i. Por lo tanto, cada elemento del vector A va a pasar al vector C. Luego hacemos lo mismo con los elementos del vector B, haciendo un ciclo desde 1 hasta n, porque es la cantidad de elementos que tiene el vector B. La única diferencia, si pueden observar, dice C sub m más i igual a b sub i. ¿Por qué? Porque en C ya tenemos los m elementos de A. Entonces, para que queden a continuación los elementos de B, tengo que poner m más i. ¿Por qué? Cuando dice repetir para i desde 1,
o sea, I va a valer 1 la primera vez que pase por aquí, C va a valer M más 1, que sería la posición siguiente después de haber cargado todos los elementos del vector A, y ahí voy a colocar B sub 1, que es el primer elemento de B. Así sucesivamente, cuando I llegue a N, voy a tener cargados todos los elementos del vector B a continuación de los elementos del vector A dentro del vector C. Luego, lo único que me queda es mostrar los elementos de C, que es un ciclo desde 1 hasta m más n, que es la cantidad de elementos que va a tener C, en donde muestro C sub I. La solución es muy simple, tiene 5 pasos, pero todos los conocemos porque son simplemente ciclos de carga y asignación de elementos. Por lo tanto, de esta forma queda resuelto el algoritmo de concatenación de dos listas. Vamos a ver ahora, como siempre, alguna perlita que va a ser un algoritmo abreviado. Lo pongo entre comillas abreviado porque en realidad es un algoritmo que saca alguna ventaja que permite optimizar el funcionamiento a costa de claridad en la solución del problema. De todos modos, vamos a verlo para que se puedan observar, ver alternativas para resolución de un mismo problema. Lo primero que hacíamos era cargar el vector A. Ahí se ve en el algoritmo original. Y después al vector A lo copiábamos sobre el vector C. Se ve en el tercer ciclo. Entonces eso se puede abreviar de la siguiente manera. Hacemos un ciclo como si quisiéramos cargar el vector A, pero en realidad directamente lo asignamos al vector C. O sea que nos obviamos el paso de cargar el vector A y luego copiarlo a C y directamente ingresamos esos datos en C. ¿Se imaginan cuál es la etapa siguiente? Va a ser ingresar n elementos y ponerlos a continuación de los que acabamos de cargar, que son los del vector A, supuestamente. Pasa que nunca existió el vector A, directamente copiamos los elementos en C. Ahora tampoco existe el vector B, directamente copiamos sus elementos en C a continuación de los de A. Por lo tanto, ya C tiene todos los elementos de A y de B y lo único que nos queda es mostrarlos. Parece mejor, pero quita claridad a la solución, porque nosotros decimos, dadas dos listas A y B de m y n elementos, concatenarlas en una lista C. Y lo que estoy haciendo es obviar el hecho de que alguna vez van a existir dos listas A y B. Esto solamente lo puedo hacer si me interesa solamente el resultado. Pero si en algún momento del problema, supongamos que sea más largo el problema y tengan que hacer otras cosas, necesito los elementos de A y de B, no los tengo. O sea, sí los tengo en C, pero voy a tener que sacarlos de ahí de a pedazos porque no cuento con un vector A y un vector B. Por lo tanto, podemos decir que son funcionalmente equivalentes, aunque el algoritmo abreviado quita claridad a la solución. A modo de conclusión, podemos decir que aprendimos a concatenar listas. Las listas las representamos en vectores y construimos un vector con los elementos de las dos listas, concatenadas, unidas, sumadas. Pueden usar el nombre de la operación que más les guste. Y después también vimos cómo se puede ganar eficiencia a costa de claridad. Más adelante vamos a ver distintos problemas con vectores, con más de un vector, un poquito más complejos que este, pero este era necesario como para introducirlos en el manejo de varios vectores dentro de un mismo problema. Los espero en un próximo video. Gracias.